Hay cosas, enseñanzas dentro de las Escrituras que llegan a ser un poco difíciles de comprender y se requiere mucho estudio, mucha investigación, pero no va a ser así para esa lección hoy en esta tarde. Muchas veces el bautismo de hace muchos años ha sido siempre un punto principal de conversación para el mundo religioso. Siempre se ha debatido mucho acerca de eso. Creo que es uno de los temas que se habla más. Yo pensaba que esto ya simplemente se había terminado, sin embargo, todavía se están discutiendo acerca del bautismo. Y como dije, mucho se ha debatido, se ha dicho sobre este tema e incluso se ha escrito bastante material sobre esto. Lo cual simplemente deja a muchas personas sobrepensando el tema y hasta cierto punto los deja muy confundidos acerca del tema del bautismo. Pero la palabra de Dios nunca fue diseñada para confundir a las personas. Fue diseñada simplemente para ser entendida, y por eso cuando vamos a analizar aquí el bautismo, simplemente el bautismo no es un tema que se debe de complicar. El bautismo es algo sencillo para entender y Dios lo reveló así, de esa manera, porque se trata con la salvación de las personas. La confusión surge cuando los hombres comienzan a reemplazar la verdad objetiva de Dios y comienzan a poner sus pensamientos subjetivos en la palabra. Pero al observar el bautismo, simplemente vamos a dejar que Dios nos diga y que Dios mismo nos arroje luz sobre este tema, este asunto. Y esperar que nuestro corazón sea un corazón sincero para aceptar esas verdades tales como son. Y creo que podemos comenzar con algo bien sencillo cuando hablamos acerca del bautismo. Simplemente, ¿qué es? ¿Qué es el bautismo? Cuando nosotros hablamos acerca del bautismo, el bautismo es simplemente una transliteración de la palabra griega baptizo, que simplemente significa y quiere decir una inmersión, o ser sepultados, o sumersión en agua. ¿Okay? Da la idea de estar abrumados o completamente cubiertos de agua. Cuerpo abrumado por el agua. Y creo que eso es exactamente lo que vemos dentro de las Escrituras. Por ejemplo, cuando vemos Juan el Bautizador, vemos que él era una de las personajes dentro de las Escrituras que bautizaba, ¿verdad?, a otras personas. Vemos que él bautizaba en un lugar donde había muchas aguas. Si van conmigo allí en Juan capítulo 3, en Juan capítulo 3 y el verso 23, dice la palabra de Dios en Juan 3 y el verso 23, dice, Juan también estaba bautizando en Enón junto a Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados por Juan. Cuando nosotros miramos la idea de muchas, ¿verdad?, en el griego polus, quiere decir grande, abundante o numerosa. Era agua numerosa, suficiente agua. La agua estaba abundando allí en esa región. Y la razón por qué Juan eligió específicamente allí en esa área para bautizar era porque había suficiente o había una fuente abundante de agua para sumergir a las personas que venían a él para ser bautizados. Cuando nosotros vemos el ejemplo del eunuco en Hechos capítulo 8, vemos que hubo un momento dentro de la predicación de Felipe en que él estaba hablando acerca de Isaías, ese profeta, y estaba haciendo preguntas el eunuco de quién está hablando aquí.
Yo quiero saber. Felipe toma y comienza a predicarle el evangelio al eunuco y noten lo que llegó a esa conversación, hasta qué punto llegó. En Hechos capítulo 8 y el verso 38 y el 39, llegó al punto donde tuvieron que detener el carro en que ellos estaban. Y se mandó parar el carro, Felipe y el eunuco, y se descendieron los dos o ambos al agua, y noten, y él, o es decir, Felipe, le bautizó. Y verso 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, pues seguía su camino gozoso. Cuando miramos este ejemplo, vemos que ambos fueron a la agua, y el eunuco fue bautizado o sumergido del agua. Y dice que después de haber sido sumergido, salió de él mismo de la agua. Entonces, el bautismo no necesita que ser difícil. Está claramente presentado en las Escrituras como un entierro en el agua. Por eso vemos lo que había enseñado, ¿se acuerdan? Lo que había enseñado Luke, ¿verdad? De las mikvahs, ¿verdad? Allí era donde bautizaban a las personas, ¿verdad? Era algo totalmente, o se llenaba con agua donde había suficiente agua para cubrir a las personas dentro de las mikvahs. Pero el punto es, ¿qué es lo que es el bautismo? Es simplemente una sepultura en la agua. No necesitamos que complicar las cosas. ¿Verdad? Eso es lo que nos presenta claramente en las Escrituras. La segunda cosa que podemos entender, ¿por qué se practicaba el bautismo en el primer siglo? El hermano Barrera habló acerca de esto un poquito en la mañana. Otra vez más, no queremos complicar las cosas. Queremos mantener todo simple, porque Dios quiere que sea así. No hay necesidad de complicar el bautismo, ¿verdad? Tenemos que analizar por qué se practicaba el bautismo durante el primer siglo entre los cristianos. Y honestamente no necesitamos muchas razones. Yo creo que con una es suficiente. Realmente necesitamos una sola razón. ¿Y saben por qué lo practicaban? Porque Jesús simplemente lo mandó. Nada más eso. Jesús lo mandó. En Mateo capítulo 28, noten lo que dice ahí en Mateo capítulo 28. En Mateo 28 y el verso 19 al 20. Mateo 28 y el verso 19 al 20. Dice la palabra de Dios, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, noten, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, es un mandato de parte de Dios. Yo tengo toda la autoridad. Yo les voy a decir qué es lo que se tiene que hacer. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O es decir, bajo la autoridad divina. Ahora, la idea del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no es una fórmula que nosotros decimos. Es bajo su autoridad, la autoridad divina, de acuerdo a lo que dice la deidad. Eso es lo que estamos mirando. Jesús, el que tiene toda autoridad, lo llegó a mandar. Esto se habló en la mañana. No voy a hablar mucho acerca de esto, pero realmente esa es la única razón que necesitamos. ¿Por qué se llegó a practicar el bautismo en el primer siglo? Jesús lo mandó. ¿Quién somos nosotros para decirle a Dios, a Jesús, no, el bautismo no es necesario, no, el bautismo no se requiere? No, Jesús lo está mandando. En parte de que también llega a reflejar perfectamente lo que Jesús llegó a pasar en la cruz, en la sepultura y en su resurrección. Ahorita vamos a mirar más acerca de eso. Pero Jesús lo mandó. ¿Y qué es lo que piensan que llegaron a hacer los apóstoles? Nota lo que dice también en Marcos capítulo 16. Marcos 16 y el verso
15 y 16 también, lo que se leyó en la mañana. En Marcos 16 y el verso 15 y 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice, el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Eso era lo que Jesús le había mandado a sus apóstoles antes de ascender al cielo. Él lo estaba mandando a ellos. Y siendo que Él lo estaba mandando, ¿qué es lo que les quedaba a los apóstoles hacer? Simplemente cumplir con ese mandato. Ahora, si Jesús lo mandó, debemos ver entonces, dentro de las Escrituras, después de que lo fue mandado, ver los mismos apóstoles cumplir con este mandato, ¿verdad? Debemos de ver eso en las Escrituras. Pues eso es exactamente lo que vemos también. En Hechos capítulo 2 y el verso 38, cuando llegó el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, vemos que Pedro con los 11 se pararon a predicar el evangelio por primera vez, y al concluir el tema que ellos estaban enseñando, notamos que ellos enfatizaron que deberían de hacer aquellos oyentes para llegar a corregir su estado delante de Dios. Y Pedro dice en Hechos 2 y el verso 38, arrepentíos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿por qué comenzaron a enseñar y practicar la idea del bautismo? Porque Jesús lo mandó. Estamos mirando eso. Evidencia de los apóstoles cumpliendo con el mandato de Dios, con el mandato de Cristo, antes de que Él llegó a ascender al cielo. En Hechos capítulo 10 y el verso 44, miramos otra vez más, ahora Pedro introduciendo el evangelio a los gentiles, miramos que Pedro predicó la necesidad del bautismo en Hechos capítulo 10 y el verso 44. Dice, mientras Pedro todavía hablaba esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles. Pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguno negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? ¿Qué es lo que estaba dando a entender Pedro con los otros judíos? Esos otros judíos creyentes que estaban ahí presentes, ¡wow! ¿Qué está pasando aquí? Él está predicándole a esos gentiles. ¿Cómo es que ellos tienen parte también? ¿Quién le va a impedir esto? Y nota en el verso 48, y Pedro les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Estamos mirando otra vez más esos apóstoles que se les fue dado este mandamiento, ir y prediquen el evangelio, pero llegan al punto donde le hablen sobre el bautismo, ¿verdad? Prediquen sobre el bautismo, ¿verdad? Y eso es lo que están haciendo. Están enseñando porque Jesús los había mandado. Ahora, si continuamos, vemos ahora que Pablo también enfatizó lo mismo en Hechos capítulo 16. Si van conmigo ahí en Hechos capítulo 16, otro apóstol, ¿verdad? Que vino ya después, en Hechos 16 y verso 13 y el 15. Llegamos a mirar en Hechos 16, 13 y el 15, dice, y el día sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad, junto al río, donde
Pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos allí y hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces se escuchaba cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y temerosa de Dios. Como ella y su familia fueron bautizadas, nos rogó diciendo: ya que habéis juzgado que soy fiel al Señor, entrar en mi casa y quedaos, y nos obligó a hacerlo. Otra vez más, un diferente apóstol predicando lo que simplemente Jesús les había mandado. Tienen que enseñar sobre el bautismo. En Hechos 16 y el verso 33, ya cuando Silas y Pablo estaban dentro de la cárcel y se encontraron con este carcelero que los estaba custodiando, llegamos a mirar que Pablo, también llegó a hacer la misma cosa. Y el verso 33 dice: en aquella hora de la noche los tomó consigo y lavó las heridas y los azotes, y él fue bautizado enseguida. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Esos apóstoles simplemente estaban cumpliendo con lo que Cristo les había mandado. Ahora, no para la cosa allí, porque llegamos a mirar en Hechos 8, cuando llegamos a mirar el ejemplo de Felipe, en Hechos 8 y el verso 12, Felipe no era un apóstol. Sin embargo, él también estaba predicando sobre el bautismo. Porque Dios mismo los había mandado. Tienen que practicar el bautismo, ¿verdad? Y miramos en Hechos 8:12 cuando Felipe comenzó a predicar cerca del reino y bautizó a los samaritanos. En Hechos capítulo 8 y verso 38, predicó al eunuco y llegó al punto de hablar sobre el bautismo. No solo los apóstoles cumplieron con lo que Jesús había mandado, sino que también los que estaban predicando, anunciando el evangelio por diferentes partes de la tierra. ¿Por qué se practicaba el bautismo? Simplemente porque Jesús lo había mandado. Si fue importante para Jesús el bautismo, también lo fue para los apóstoles. Y debería serlo también para los demás, como también nosotros. ¿Por qué practicamos el bautismo? Porque Jesús lo mandó. ¿Quiénes somos nosotros para decir entonces que el bautismo no es importante si Jesús mismo lo miró como algo importante? No tenemos que complicar el bautismo. El bautismo es sencillo para entender. Ahora, el bautismo, ¿qué logra? ¿Qué logra el bautismo? Otra vez, muchos discuten sobre todo esto y no hay necesidad de complicar la idea del bautismo. Dios nunca quiso que esto fuera complicado. Así que dejemos que la simplicidad de la palabra nos diga qué es lo que logra el bautismo en la vida del que es bautizado. Una de las cosas que el bautismo logra es que une a la persona que es bautizada con Cristo. Hay una unidad entre ellos. En Romanos capítulo 6, vayan conmigo ahí en Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6 y el verso 3 y el 4. Romanos 6 y el verso 3 y el 4. Dice: ¿ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Verso 4. Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Sí notaron que 4 ocasiones diferentes en estos dos textos nos da o se presenta la idea que una unión se está llevando a cabo en el momento del bautismo? 4 veces. 4 veces.
está ocurriendo entre Cristo y aquel que es bautizado en las aguas. Me parece que si uno quiere estar unido y en armonía con Cristo, no puede hacerlo sin que primeramente esté bautizado. Cuando nosotros llegamos a entrar en las aguas del bautismo, ¿qué es exactamente lo que estamos reflejando que nos llega a unir con Cristo? Esa es la pregunta. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Nosotros estamos poniéndole fin a esa vida pecaminosa. Cristo fue sepultado en la tumba, cubierto totalmente. Nosotros somos sepultados en las aguas para hacer morir el pecado en nuestras vidas. Nosotros resucitamos una nueva criatura, así como Cristo también llegó a resucitar de entre los muertos el tercer día, en el domingo. Y hay una unión dinámica entre nosotros y Cristo. Si nosotros llegamos a mirar otro ejemplo, por ejemplo, allí en Gálatas capítulo 3, llega a expresar de la misma unión que se está llevando a cabo en el bautismo, pero de una manera diferente. En vez de hablar de una sepultura, en vez de hablar de esa unión que se lleva a cabo en esa sepultura en las aguas del bautismo, ahora está hablando de algo más. En Gálatas capítulo 3 y el verso 26, aunque Pablo se está expresando de una manera diferente, está dando la misma idea aquí. En Gálatas 3 y el verso 26 y el verso 27 dice, así que todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Verdad? No para allí, sigue adelante Pablo. Dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, es decir, en esa unión, lo que nos une, ¿verdad? Con Él, os habéis revestidos de Cristo. Uno no puede convertirse primeramente en un hijo de Dios sin ser bautizado. Y déjenme decirles, uno no está revestido de Cristo antes del bautismo. Yo no estoy con Cristo antes del bautismo, aunque tenga fe. Yo estoy con Él en el momento que yo entro en las aguas del bautismo y resucito. Es cuando hay esa unión entre nosotros. Es cuando yo me pongo a Cristo como mi vestidura. No antes. El punto es que el bautismo es el inicio de esa unión que se lleva a cabo entre el creyente y Cristo mismo. Es en este punto en el que nosotros nos revestimos de Cristo, no antes. Otra cosa que logra también el bautismo es de que el bautismo nos lava de nuestros pecados. Habíamos hablado la semana pasada acerca que Cristo y su sangre es lo que lava a la persona de nuestros pecados. La pregunta o la relación aquí es, ¿cuándo sucede ese lavamiento? ¿Cuándo? ¿Cuándo es que Dios perdona nuestros pecados? ¿Cuándo es que nosotros tenemos acceso a esa sangre que nos purifica, que nos redime? ¿Cuándo? La palabra de Dios creo que es bien clara. Cuando leímos ahí en Hechos capítulo 2 y verso 38, dice, arrepentidos y bautícense, ¿verdad? Noten lo que dice otra vez, para no quiero equivocarme aquí. En Hechos capítulo 2 y el verso 38. Dice, arrepentidos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el momento que uno es bautizado es cuando uno llega a tener contacto con esa sangre que nos limpia, que nos purifica, que llegamos a recibir ese perdón de nuestros pecados.
Noten lo que dice en Hechos capítulo 22, porque creo que Pablo aquí lo dice bien claro. En Hechos 22 y el verso 16. Recuerden que es la sangre que nos lava de nuestros pecados. Y otra vez, ¿cuándo sucede este lavamiento? Noten, el verso 16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y noten, lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Cuándo vamos a ser lavados? ¿Cuándo tenemos acceso a esa sangre? A ese lavamiento, a esa purificación. Es en el bautismo. No antes. No antes. Es en el bautismo que tenemos la purificación. Si queremos más evidencia acerca de eso, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3 y el verso 21, lo dice bien claramente también. Otra vez, no tenemos que complicar las cosas, ¿verdad? Como hace ahorita el mundo religioso. No tenemos que complicarlo. La palabra de Dios es sencilla para entender. El verso 21 dice, el bautismo que corresponde a esta figura ahora, mediante la resurrección de Jesucristo, os salva, dice. No por quitar las impurezas de la carne, sino como apelación de una buena conciencia hacia Dios. ¿Qué es lo que está haciendo el bautismo en la vida de nosotros? Nos salva. ¿En qué manera? Porque nos entra o nos lleva a la sangre de Cristo para poder nosotros ser purificados. Nos salva porque ya no tengo mis pecados al ser bautizado. Lo dejamos eso allí. Ahora, déjeme explicar algo aquí. Es importante entender que no hay nada especial en esa agua que está atrás de mí. No hay nada especial en la agua que lava los pecados. Es Dios que hace esto posible. Es porque yo tengo fe que en el momento que yo obedezco lo que Dios pide, Dios me va a llevar a la sangre de Cristo para ser borrado de mis pecados. Eso es lo que debemos de creer al ir al bautismo. No hay nada milagroso en esa agua. Es una agua normal y común. Pero lo que lo hace especial es nuestra obediencia a lo que Dios ha mandado. Y por eso, si notan lo que dice otra vez más, aquí en el texto de 1 de Pedro 3:21, dice, nos salva no por quitar las impurezas de la carne. No es algo físico lo que está sucediendo cuando uno es bautizado. ¿Qué es lo que es importante aquí? ¿Qué es lo que está marcando la gran diferencia? Está en la siguiente parte del texto. Dice, sino como apelación de una buena conciencia hacia Dios. Es algo interno que está sucediendo. Tú no lo puedes lograr hacer tú solo. Es Dios que está obrando en ti porque tú fuiste obediente. Porque tú eres un creyente en lo que Dios te había enseñado o te está diciendo que tienes que hacer. Y es en ese momento que uno tiene contacto con la sangre de Cristo, que nos borra nuestros pecados, que nos salva de nuestros pecados. Y porque mis pecados ya no están presentes, ahora yo no tengo una conciencia que me está atacando a mí constantemente, diciendo que tu pecado te está separando de Dios. Ahora yo tengo una buena conciencia hacia Dios, porque mis pecados han sido borrados. Yo he sido limpio, purificado, salvado de eso. Yo no conozco a una persona que aún sigue con sus pecados presentes y que diga, oh, yo tengo una muy buena relación con Dios. No pasan las cosas así. Yo tengo una buena relación con Dios. Nada me está acusando a mí porque mis pecados han sido borrados. Ahora yo tengo una buena conciencia hacia Dios. Hay paz y tranquilidad entre nosotros.
El pecado ya no me está separando de Él. En Colosenses capítulo 2 y el verso 11 y el 12 nos da a entender, es Dios que está obrando allí. Y no hay nada milagroso en la agua. Es Dios que está operando, que está quitando los pecados. Noten lo que dice el verso 11 y el 12. Dice, en Él también fuiste circuncidados, no físicamente, sino con una circuncisión no hecha con manos, al despojarnos del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. Dios está quitando aquello que nos estorbaba, el pecado. Pero, ¿quién es el que está operando ahí? ¿Quién es el que está llevando esa circuncisión no hecha a mano? Es Dios el que está haciendo eso. Dice, mientras vosotros estabais muertos en delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, es Dios os dio vida juntamente con Él, con Cristo. Y dice, perdonándonos los delitos, ¿verdad? Entonces, es Dios el que está obrando aquí. Es Dios en el acto de bautismo quien nos limpia de todos nuestros pecados con la sangre de su Hijo. Cuando venimos a Él con una fe obediente a Él. Y es en este punto que nuestros pecados son lavados. Y creo que una cosa más que podamos llegar a analizar. Ahí en la primera carta de Corintios, en el capítulo 12. La primera carta de Corintios, en el capítulo 12. Y el verso 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos bautizados, todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. ¿Qué más logra el bautismo en la vida de aquel que es bautizado? El bautismo nos une con el cuerpo de Cristo. Es a través de la palabra revelada del Espíritu Santo que uno es bautizado en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, o es decir, su iglesia. No hay manera de entrar en el cuerpo de Cristo si no es por medio del bautismo. Yo no pertenezco a Él hasta que llego a ser bautizado. El punto es que el bautismo logra muchas cosas en la vida de aquel que es bautizado. Todo eso es posible o es hecho posible por medio de Dios a través de su Hijo. Porque Él era el que murió en la cruz. Eso es lo que se logra. Otra pregunta más. ¿Para quién es? ¿Para quién es el bautismo? ¿Quiénes son los que pueden bautizarse? Y una de las preguntas claves es esa: ¿quién puede ser bautizado? Y creo que quizás más que una ocasión lo hemos escuchado o se nos ha preguntado acerca de esto. Otra vez, mantengamos las cosas simples. Porque Dios mantuvo las cosas simples para poder ser entendidas. El bautismo no es para todos, tenemos que aceptar eso. El bautismo no es para todos. Y creo que las Escrituras son bastante claras con respecto a esto. Ahora, ¿el bautismo es para quién? El bautismo es para aquellos que son capaces de creer y tener fe en el mensaje del Evangelio y que voluntariamente escuchan este mensaje y lo aceptan con toda convicción. Noten lo que dice ahí en la primera carta, en Marcos capítulo 16. En Marcos 16 y el verso 15. Lo que habíamos leído. En Marcos 16 y el verso 15 y el 16. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Okay? Y noten el verso 16. ¿Quién es el que puede ser bautizado? El que llega, el que cree o que es plenamente convencido de ¿qué? Del mensaje que se le ha predicado. El verso 15. El que cree, el que tiene fe y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado.
¿El bautismo es para todos? No es para todos. Es para aquellos que llegan a creer, que tienen una convicción firme en lo que se les ha enseñado sobre el Evangelio, en el mensaje. En 1 Corintios capítulo 15 y el verso 3 simplemente llega a enfatizar esa misma idea que nos enseñan aquí en Marcos 16. En 1 Corintios 15 y el verso 3 dice la palabra de Dios: porque en primer lugar os he enseñado, ¿qué? El Evangelio, ¿verdad? Os he enseñado lo que también, y él mismo, dice Pablo, lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y verso 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Yo estoy plenamente convencido, yo creo en ese mensaje. ¿Por qué no todos pueden ser bautizados? Porque no todos pueden aceptar esa verdad. No todos son capaces de aceptarlo y no todos van a creer en este mensaje. Solamente aquellos que son capaces y sinceramente aceptan este mensaje de parte de Dios, ellos sí pueden ser bautizados. ¿Quién más puede ser bautizado? En Hechos capítulo 2 y el verso 38, ¿qué es lo que dice? Arrepentíos y bautícense. Aquellos que pueden ser bautizados son aquellos que son también capaces y están dispuestos a tomar una decisión de cambiar su propia vida, de dejar de decirle sí al yo y decir no, y decir hasta aquí llegó mi vida y aquí vamos a cambiar. Que son capaces de hacer un cambio en la mente, de cambiar su forma de vivir y de dejar de pecar. Ellos pueden llegar a ser bautizados. Otra vez más, no todos llegan a ese punto. No todos quieren o están dispuestos de cambiar su vida. No todos lo hacen. El bautismo no es para todos. Número 3, el bautismo es para aquellos que llegan a confesar su fe en Cristo. En Romanos capítulo 10 y el verso 10 dice la palabra de Dios, el verso 9 y el 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. El bautismo es para aquellos que están dispuestos a confesar: ahora yo estoy viviendo para Dios. Ahora mi alianza es con Dios, con Cristo. Yo creo en Él. Él sí es el Hijo verdadero de Dios. Yo estoy dispuesto a confesar mi fe delante de cualquier persona. Y más importante, delante de Dios mismo. No todos llegan a este punto, no todos lo hacen. Por lo tanto, no todos pueden llegar a ser bautizados. ¿Para quién es el bautismo? Creo que lo podemos ver claramente. El bautismo no es para todos, porque no todos son capaces o siquiera están dispuestos a creer, arrepentirse o confesar su fe en Cristo. Y quiero mirar una última cosa. Ahora, yo sé que quizás pueden estar pensando, Ernesto, eso no son cosas inspiradas. Yo sé que no son cosas inspiradas, pero déjenme decirles que los padres eclesiásticos, ¿verdad? Ellos tenían un cierto pensar sobre el bautismo también. Estamos hablando del segundo siglo, tercer siglo, ¿verdad? Y ya tenían una mente en cuanto al bautismo. Aunque esto no es fuente inspirada, ¿verdad? Y no lo vamos a tomar así, es interesante ver cómo esos primeros cristianos llegaron a mirar el tema acerca del bautismo y no hubo confusión en ellos tampoco. Dice Teófilo en el año 180, dice, hablando acerca del bautismo, dice: en el quinto día surgieron las criaturas vivientes de las aguas,
a través de los cuales se hace clara la sabiduría multiforme de Dios. Porque ¿quién podrá contar la multitud y variedad? Además, las cosas que vienen de las aguas fueron bendecidas por Dios, dice Teófilo, para que esto fuera una señal de que los hombres iban a recibir, noten, el arrepentimiento y el perdón de los pecados por medio del agua y el lavamiento de la regeneración. Es decir, todos aquellos que vienen a la verdad, nacen de nuevo y reciben la bendición de Dios. Escribió Teófilo a Autolico, creo que se dice, su escrito a él. Pero ¿qué es lo que está hablando? ¿Cuándo recibieron el perdón de sus pecados? en el bautismo. Eso es lo que está diciendo Teófilo. Noten lo que dice también Ireneo en el año 180 también. Dice, esto es lo que la fe hace por nosotros. Como los ancianos discípulos de los apóstoles nos han transmitido. Primero nos exhorta a recordar que hemos recibido el bautismo, noten, para remisión de pecados. En el nombre de Dios, el Padre, y en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien se encarnó y murió y resucitó, y el Espíritu Santo de Dios. Y que este bautismo es el sello de la vida eterna y el renacimiento para Dios, para que no seamos más hijos de los hombres mortales, sino del eterno y perpetuo Dios, dice Ireneo en la prueba de la predicación apostólica. ¿Qué es lo que está diciendo? El bautismo es para remisión de los pecados. El bautismo te hace en un hijo de Dios. Y continúa diciendo Ireneo en contra de las herejías en su primer libro. Dice, y cuando vengamos a refutarlos, porque ya se estaba enseñando algo en contra de la idea del bautismo, dice, y cuando vengamos a refutarlos, mostraremos en su debido lugar que esta clase de hombres han sido instigada por Satanás para negar ese bautismo que es regeneración para Dios, y así renunciar a toda la fe cristiana, porque el bautismo instituido por el Jesús visible fue para remisión de pecados, dice Ireneo, en contra de las herejías. Uno más, Tertuliano, en el año 200, dice, el bautismo en sí es un acto corporal, porque somos sumergidos en agua, pero tiene un efecto espiritual, porque somos liberados de los pecados. En Padres ante Nicenos, volumen 2. Los padres eclesiásticos no vieron el bautismo como una opción, sino como una necesidad para llegar a ser hijos de Dios y tener los pecados perdonados, como también una sepultura completa en la agua. Así miraron ellos el bautismo. Hoy en día se dice mucho sobre el bautismo que ha complicado lo que Dios quiso mantener simple. ¿Cómo podemos ver a través de la palabra de Dios? El bautismo no es un tema complicado. Cuando se trata de nuestra salvación, Dios quiere mantenerlo lo más sencillo posible, porque Él quiere que las almas vengan a ser salvadas. Por lo tanto, no tenemos que complicar lo que Dios ha hecho tan simple. El bautismo es para perdón de nuestros pecados. El bautismo nos lava. El bautismo nos añade al cuerpo de Cristo. El bautismo nos salva. Es una sepultura completa, pero también nosotros hay que hacer la pregunta, ¿has recibido el perdón de pecados en las aguas del bautismo? Si no lo has hecho, ¿por qué no? ¿Quieres tener una relación con Dios? Está a tu mano. Vamos a estar de pie para entonar el himno de invitación. Gracias por su atención.